oscura. Bienvenidos a La Hora Más Oscura, un podcast donde te contamos historias de terror y misterio. Mi nombre es Alejandro Camarillo y me encuentro una semana más acompañado de mi amigo Cruz López. ¿Cómo estás, amigo? Bien, Alex, ¿tú cómo andas? Muy rojo. Aquí estamos en el infierno. Para los que no nos pueden ver, pues estamos aquí en nuestro set, pero hoy cambiamos las lucecitas por un color más infernoso. Simón. Y por eso se ve rojo. Yeah, pero no es para variarle. Es como la iglesia, cambia los colores dependiendo de la temporada. Uh-huh. Exactamente, todo el fondo y todo eso. Entonces, pues sí. Pues, ¿qué más, amigo? ¿Qué tienes para contarnos en estos últimos días? Nada, pues nomás que nada, simplemente la vida cotidiana, cotidiana y de adulto. Ya en estos momentos ya uno no se puede quejar de la vida de adulto, güey. Como que ya es parte de. Ahora sí que los que se quejen más bien son los que no te agarran el pedo. Pero sí, pues relax, güey. Tranquilón. Y pues fíjate que estos días me lo he pasado más en ondas estudiosas que ni siquiera he visto nada ni en la compu ni nada. Uh-huh. Está chido porque también desconectarse ahí de las cosillas. Sí. Está chingón. De la compu y todo eso, madre. Está chido. Sí, en ese sentido sí está bien. Yo pues igual, mucho trabajo. He tenido poco tiempo. De hecho, yo también no he podido en las últimas ni ver capítulos de nada, ni series, ni películas, nada. He estado muy, muy ocupado. Pero Sí, pues a ver si ya pronto. Sí, solamente el dominguito me aventé mi episodio de Yu-Gi-Oh! Va bien la pinche serie. Y pues ahí relax. Pero bueno, ya habrá tiempo. Pero así es este pedo, amigos. Así es que lo bueno es que mucha gente mientras hace sus deberes nos escucha. Exactamente. Y pues eso es lo bueno. Así que pues bueno, por lo pronto a echarle ganas. Y pues vamos a comenzar con los anuncios, que van a ser las redes. Y no se olviden de seguir Podcast Circuito en las redes que van a estar apareciendo en este momento. También las redes, canal, todo lo de El Narrador Serial, que también está en pantalla. Y el proyecto Y2K, también aquí va a estar todo apareciendo en la pantalla. Igual para estos capítulos yo pienso que los vamos a estar dejando en la descripción, redes y todo eso, para que vayan y los chequen por si les llama la atención. Y pues para la bandita que solo escucha y si no han visto los otros videos y audios donde anunciamos, pues por ahí salieron algunos proyectos. Como dice Alex, por aquí está la info en pantalla, pero si no también se las dejamos por ahí en Spotify, en Spotify, y pues todos son plataformas Instagram, Face, TikTok, de todo ahí. Entonces ahí para que nos vayan buscando, como dijo Alex, Podcast Circuito de mis redes, Narrador Serial, podcastcircuito.com, tengo sitio web. Y pues de Alex, de su, ¿cómo se llama? Proyecto 2K. Y2K, que pues igual, todas las redes, canales. Entonces, así de sencillo, ¿no? A estos tiempos sí nos entienden de cuando hicimos todas las redes, ahí estamos. Exactamente. Pues sí, ahí está, para que vayan y le den una checada, si les llama la atención. Y pues bueno, comenzamos con las redes de nosotros, de este podcast, de este bonito podcast que es La Hora Más Oscura. Nos pueden encontrar como La Hora Más Oscura en Instagram, en Facebook, en TikTok. Nos pueden seguir también y en las plataformas de audio, en las que ustedes quieran. En esas primeras plataformas que ya mencioné, en esas redes sociales, están un Linktree que los lleva a todas las plataformas de audio, como lo son Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, y pues ahí nos pueden calificar, nos pueden seguir, pueden activar sus notificaciones para que les avise de todo, suscribirse a YouTube por los videos, si les gusta ver video, pues aquí estamos también en YouTube, para que se suscriban, activen su campanita
les den me gusta, comentarios, todo eso, para nosotros ver qué rollo. Y únanse al grupo de La Hora Más Oscura, que está ahí en Facebook, que es un grupo privado, pero pues ahí está fácil de encontrar, nomás como La Hora Más Oscura, y ahí les sale el grupo. Únanse también porque ya avisamos de todo, y en el canal de difusión de Instagram, ahí también vamos mandando mensajillos de lo que va aconteciendo. Así es, amigos. Y eso es todo por las redes de esta semana, y pues podemos iniciar con nuestro capítulo de hoy. Simón, ya le podemos dar a lo mero, a lo que vienen todos. Al mero sabor ranchero. Que estamos aquí reunidos, que es el tema de hoy, que ahorita Alex nos dice que tranza. Uh-huh. Somos apenitas. Me estoy dando lata todo el capítulo, mejor nomás. Como quiera el intro, no es tanto rollo. Yo necesito una limpiada, mi compa. Sí, ya todo se quedó el corte, güey. Ya de aquí para adelante, pues presentas el episodio. Ya. 1, 2, 3. Y pues bueno, amigo, vamos a hablar de un tema, un misterio sin resolver, uh-huh. Un crimen sin resolver, que a mí me gustó mucho desde la primera vez que me lo encontré. No sé si lo recuerdes. Es un ¿cómo se llama? Un tema muy subvalorado. Uh-huh. Bueno, no se le da la difusión que pudiera tener. Infravalorado. Porque sí está muy chido, está muy interesante. Y pues vamos allá. Que es los crímenes sin resolver de la granja Hinterkaifeck. Uh-huh. Y vamos allá. Fíjate que hace poquito vi algo respecto de... ¿Ah, en serio? Simón. Ahí de los TikToks que cuentan mamadas. Ay. Dije, no mames, como que eso los conozco, pero siempre ese puto apellido se me va, güey, así como sí, que... Está raro. Dije, no, puede ser tan posible que hayan pasado tantas cosas de estas, que a lo mejor era otro tema, pero sí era ahí, pues sí, el meollo era el mismo. Y dije, bueno, ahí ver qué pedo, siempre con esas ondas. Me recuerda mucho a Resident Evil cuando llegas a la granjita, güey. Ahí, al pueblo. Simón, ahí cuando haces tu misión y todo, y pinches pueblerinos ahí que hay, hasta hay unas vaquitas y todo. Simón. Me hace recordar todo ese ambiente. Atrás de ti, imbécil. Pero sí. Pero nada, está bien, pues vamos dándole. Bueno, nos vamos a ir a 1922, hace 100 años. Uh-huh. Hace un poquito más de 100 años. Una granja tranquila con el nombre de Hinterkaifeck fue el escenario de uno de los asesinatos más brutales, misteriosos y desconcertantes de la historia alemana. Estamos en Alemania. Hinterkaifeck era una finca ubicada en el bosque Grovern, entre las ciudades bávaras de Ingolstadt y Schrobenhausen. Perdonen mi alemán, estoy un poquito oxidado. A una hora en coche de Múnich. La finca fue ocupada por una familia llamada los Grubers. La familia se componía del patriarca Andreas, su esposa Casilia, su hija, una mujer ya viuda llamada Victoria, y sus 2 nietos, Casilia, de 7 años, y Joseph, de 2 años. Vivían en un relativo aislamiento. Su granja se encontraba aislada en un bosque a 1 kilómetro de la ciudad principal, que es Kaifeck. O sea, entonces... Ahí va, de Hinterkaifeck, por el nombre de la ciudad. Simón. Andreas Gruber era conocido como un solitario hostil que golpeaba a su esposa de forma regular y no era muy querido por la gente de la ciudad, casi como los de Resident Evil también. Simón, me quedó bien pinche. El quiero matar. Así güey también era medio culo. También se rumoraba que el nieto más joven, el pequeño de 2 años, Joseph, fue resultado de una relación incestuosa entre Andreas, el patriarca, y su hija Victoria. Andreas se decía que estaba tan obsesionado y enamorado de Victoria que él había prohibido activamente que se casara de nuevo y la mantuvo bajo su estricto control. Además de maltratar a su esposa, Andreas también era conocido por ser brutalmente abusivo con sus propios hijos, de los cuales Victoria era la única superviviente. O sea, ya se había chingado a todos los demás. Estaba mal pedo este don. En general, la familia era hosca y huraña.
El único miembro de la familia que tuvo una relativamente buena reputación en la ciudad era Victoria, que tenía una muy hermosa voz y cantaba en el coro de la iglesia. El misterio de la granja comenzó cuando la criada de repente renunció a su trabajo y se fue de inmediato. Cuando se le preguntó por qué se había ido tan precipitadamente, María explicó que había estado oyendo voces extrañas y otros ruidos en los alrededores de la casa, así como el sonido de pasos desencarnados que emanaban desde el ático. Una criada asolada de terror se había convencido de que la casa estaba embrujada y no deseaba permanecer allí ni un momento más. Ella estaba muy pálida y demacrada cuando se fue. Después de su partida, los Grubers atribuyeron a la pobre mujer de sufrir algún trastorno mental. 6 meses más tarde, las cosas se pusieron más extrañas. Cuando a mediados del mes de marzo de 1922, Andreas estaba inspeccionando su propiedad después de una tormenta de nieve y descubrió unas huellas extrañas en la nieve que salían del bosque circundante y se dirigían hasta la casa. Extrañamente, no había huellas de regreso de nuevo al bosque. Andreas buscó alrededor de la propiedad en busca de cualquier señal de las pisadas misteriosas, pero no había ninguna. Alarmado que algún intruso potencialmente peligroso podía estar escondido en su casa, Andreas realizó una búsqueda exhaustiva en la casa e incluso el granero y cuarto de herramientas, pero no encontró más huellas y no había señales de algún intruso. Esa misma noche, Andreas fue despertado por ruidos extraños e inexplicables procedentes del ático. Recordando lo que la criada había dicho sobre fantasmas y los ruidos del desván, miró ahí también, pero no encontró nadie escondido. Convencido de que no había persona alguna y aún así un poco nervioso, Andreas se fue a la cama solo para despertar a la mañana siguiente y encontrar un periódico en el porche que nadie en la familia reconocía. No mucho tiempo después de eso, el 30 de marzo de 1922, un juego de llaves de la casa misteriosamente desapareció y no se pudo encontrar en ningún lugar. En su búsqueda de las llaves, Andreas se encontró con el descubrimiento inquietante de arañazos en la cerradura del cuarto de herramientas, como si alguien hubiera tratado de abrirla. Ya tenemos aquí varias cosas curiosas. El 31 de mayo de 1922, en medio de todos estos sucesos extraños y un día después del descubrimiento de los arañazos en la cerradura y la desaparición de las llaves, una nueva criada con el nombre de María Baumgartner llegó a la casa para reemplazar a la que había huido en estado de pánico 6 meses antes. El primer día de María en el trabajo resultaría ser su último día, y también sería el último día en que alguien viera a los Grubers con vida. El 4 de abril de 1922, las personas de la ciudad comenzaron a preocuparse por los Grubers. Nadie los había visto en días. Perdón, esto ya fue después de mayo. Dije abril, pero ya fue después de mayo. Esto de hecho es en el 4 de junio de 1922. Nadie los había visto en días y la nieta mayor, Casilia, no se había presentado en la escuela. Además, ninguno de ellos había ido a la iglesia y el correo se había estado acumulando en las oficinas. Victoria en particular nunca había faltado a la iglesia debido a su alta posición como miembro del coro. Algunos de los habitantes del pueblo decidieron ir a la propiedad y comprobar qué era lo que había pasado. Al llegar a la granja, las llamadas del grupo de búsqueda no fueron respondidas. Un vistazo preliminar de la parte exterior de la finca no dio ninguna señal de la familia y todo el lugar tenía una atmósfera extrañamente tranquila. Decidieron inspeccionar el interior del granero y al abrir la puerta se encontraron con un espectáculo macabro. Allí, en un charco de sangre, estaban los cuerpos de Andreas, su esposa, su hija Victoria y la nieta mayor, Casilia. Curiosamente, sus cuerpos habían sido apilados cuidadosamente uno encima del otro y cubiertos de heno. El equipo de búsqueda, horrorizados, procedió a buscar frenéticamente a los otros miembros de la familia y los encontraron dentro de la casa. El nieto más joven, Joseph, fue encontrado muerto en su cuna en la habitación de su madre y la criada María también fue encontrada muerta en su habitación en la cama. Ambos también habían sangrado profusamente y yacían sobre charcos de sangre coagulada. En total 6 personas, los 5 miembros de la familia Gruber, más la dama, habían sido brutalmente asesinados a sangre fría. Okay.
La gente del pueblo inmediatamente llamó a la policía y en cuestión de horas los investigadores del departamento de policía de Múnich habían llegado a la escena. Las autopsias preliminares realizadas en los cuerpos mostraron que todas las víctimas habían sido asesinadas con golpes en la cabeza, causados por una piqueta o un talache que se le llama aquí en México, o al menos aquí en Zacatecas, un pico también. El cuerpo de Victoria también mostró señales de estrangulamiento, pero no se cree que fuese la causa de muerte. Todas las víctimas, excepto una, se cree que murieron al instante, todas excepto Casilia, que mostró evidencias de haber sobrevivido varias horas después de haber sido gravemente herida. Mechones de su pelo habían sido arrancados de la cabeza por razones desconocidas. La mayoría de las víctimas estaban vestidos con ropa de cama, excepto Victoria y Casilia, que estaban vestidos con ropa de civil. Esto, más el hecho de que María y Joseph habían muerto en la cama, sugirió que los asesinatos habían ocurrido en la noche antes de la hora de dormir. Una investigación de la escena del crimen llevó a la policía a la conclusión de que alguien había atraído a Andreas Gruber, su esposa y su hija Victoria al granero de uno en uno para despacharlos con el pico. Después de lo cual el asesino había entrado en la casa para terminar con Joseph y la criada mientras yacían en sus camas. Se creía que Victoria y Casilia probablemente habían sido las primeras en ser atacadas, ya que no se habían vestido para irse a dormir. Cuando habían ido a investigar lo que les había atraído al granero, fue cuando pudo haber sucedido eso. Uh-huh. Un detalle que la policía observó fue que todos los cadáveres habían sido tratados de alguna manera. Los cuerpos apilados en el granero se habían cubierto de heno. El cuerpo de la sirvienta había sido cubierto con sábanas y el cuerpo de Joseph había sido cubierto con una de las faldas de su madre. Si hasta ahora el análisis de los cuerpos era temible, se presentaron algunos hallazgos muy inusuales. La fecha de la muerte se determinó que fue el viernes 31 de marzo de 1922, pero después de interrogar a los vecinos de la finca, esto resultó ser bastante extraño. Los testigos declararon que habían visto humo saliendo de la chimenea de la granja durante todo el fin de semana, lo que sugiere que alguien había estado en la casa. Esta también tenía evidencia de que alguien había comido recientemente algo ahí, y una de las camas parecía haber sido usada poco antes de que se hubiesen descubierto los cuerpos, y era Ricitos de Oro. Era el duende, un duende, güey. Además, se encontró que todo el ganado y animales estaban bien alimentados y habían comido recientemente, lo que fue un hallazgo raro, ya que todos los que normalmente cuidaban de ellos habían muerto hace casi una semana. Uh-huh. De hecho, ninguno de los animales en la granja había sido dañado de alguna manera. El perro que fue encontrado ladrando en el granero había sido pacientemente atado por el que había matado a la familia y fue golpeado, pero por lo demás estaba bien. Esta información había dejado bastante perplejo a los investigadores, ya que implicaba que quien había matado a la familia se quedó haciendo vida en la casa durante varios días y alimentando al ganado antes de ir de la cena con los animales. Sí. La policía desconcertada andaba buscando un motivo, pero se encontró con más misterios. En un principio se creía que el motivo debía haber sido el robo puro y simple. Después de todo, los Grubers eran una familia muy rica y no era raro encontrar vagabundos y ladrones en la zona. Sin embargo, aunque algo de dinero faltase, una importante cantidad de monedas de oro y joyas de valor no habían sido robadas. Seguramente un ladrón que hubiese pasado días en la granja después de los asesinatos habría descubierto estos objetos. Curiosamente, se encontró que Victoria había vaciado su cuenta bancaria unas semanas antes y dio una donación de 700 marcos de oro a la iglesia, pero el resto del dinero estaba en paradero desconocido. No se sabe si esto tenía alguna conexión con los asesinatos, por lo que se mantuvo meramente como un detalle extraño. Después, la policía comenzó a sospechar que los asesinatos habían sido un crimen pasional. Las sospechas recayeron sobre un hombre con el nombre de Lorenz Schlittenbauer, que había sido pretendiente de Victoria. Ella siempre había afirmado que Joseph era hijo de Schlittenbauer, aunque todo el mundo del pueblo pensaba que Joseph había sido el resultado de una relación incestuosa entre Andreas y Victoria. Se creía que este vato, Schlittenbauer, podría haber arremetido en un arrebato de celos contra ellos. Uh-huh. También podría haber sido para escapar de los pagos de la pensión alimenticia, ya que más tarde supo que Victoria había estado a punto de demandar a este compa,
por este derecho antes de los asesinatos. Schlittenbauer se había vuelto a casar y tuvo otro niño en ese momento, pero murió por desgracia a una edad temprana, y tener que pagar una pensión alimenticia para un niño que ni siquiera podía estar seguro que fuese suyo, cuando su hijo propio había muerto, podría haber sido un desencadenante de la violencia. Otros pequeños detalles también parecían apuntar a la participación de él. En primer lugar, él fue uno de los miembros del primer grupo de búsqueda que habían ido allí a la finca para buscar a los Grubers. Mientras estuvo allí, se informó de que el perro atado en el establo había tomado una aversión particular hacia él y le había ladrado profusamente todo el tiempo que había estado allí. Además, un testigo dijo más tarde que Schlittenbauer había parecido imperturbable por la visión de los cuerpos ensangrentados y pudo moverlos en el granero sin mostrar ninguna señal de disgusto. Cuando se le preguntó por qué él había movido los cadáveres antes de que llegara la policía, dijo que estaba buscando a su hijo. Más allá de una calma increíble ante esas muertes y la violencia, Schlittenbauer también demostró un conocimiento de la granja y fue capaz de moverse alrededor de la propiedad sin esfuerzo, como si hubiera pasado mucho tiempo allí. Todo esto sin duda llamó la atención y Schlittenbauer fue interrogado extensamente por la policía, pero al final simplemente no tenían suficientes evidencias concretas para que lo relacionaran con el crimen. Aparte, pues nunca fue detenido por él, por eso. Sí. Y hasta la fecha nadie ha sido detenido por ello. Independientemente de quién realmente cometió los asesinatos, hay muchas otras características inexplicables del caso. ¿Por qué el autor se quedó en la granja, por ejemplo, tanto tiempo después de que mató a la familia? Vio la oportunidad y la tomó. Seguramente. Que habían surtido apenas la despensa. Sí, de hecho, ahorita que estás ahí, me acuerdo que hay fotos de los cadáveres apilados en este caso. Okay. Si encontramos ahí, si lo buscan, pues ahí lo van a encontrar unas fotitos. Seguramente las huellas y ruidos en el ático podrían haber sido las del asesino, pero estos eventos sucedieron mucho antes de que los asesinatos tuvieran lugar. Si la sirvienta original que renunció por miedo hubiese escuchado al asesino, entonces eso significaría que el culpable habría estado escondido en la propiedad por un total de 6 meses. Además, ¿por qué se quedaría tanto tiempo después de que los mató? E incluso alimentando a los animales. Nadie sabe qué era lo que realmente estaba buscando al hacer eso. Simón. Los cadáveres de las 6 víctimas fueron finalmente enterrados en un cementerio en Weinhofen sin la cabeza, ya que las habían enviado a Múnich para un análisis y nunca fueron devueltas. Okay. Los cráneos se cree que se han perdido en algún momento durante el caos de la Segunda Guerra Mundial y nadie está realmente seguro de lo que pasó con ellos, lo cual es un misterio en sí mismo. Los 6 cuerpos decapitados están enterrados junto a un monumento. La investigación de los asesinatos Hinterkaifeck en última instancia continuaron por años, con más de 100 sospechosos interrogados, sin que la policía estuviese más cerca de resolver el misterio. Y el caso se ha convertido en uno de los misterios sin resolver más perdurables de Alemania. A día de hoy, ni un solo sospechoso nunca ha sido detenido por los crímenes. La policía se puso tan desesperada que incluso contrataron clarividentes para manejar los cráneos de las víctimas sin ningún efecto. Con los años, los misteriosos asesinatos se han convertido en un terreno fértil para los detectives aficionados para debatir y recoger además el caso en su búsqueda de respuestas. Al igual que los debates similares sobre el caso de Jack el Destripador, muchas teorías acerca de lo paranormal se han propuesto para tratar de obtener una luz sobre el misterio. Una idea era que el exmarido de Victoria, Carl Gabriel, llevó a cabo los asesinatos. Esa era otra teoría. Aunque este güey supuestamente había muerto en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, su cuerpo en realidad nunca había sido encontrado y nunca había recibido entierro. Por lo que se especula que pudo haber regresado por su esposa, y al enterarse de la relación incestuosa de Victoria con su padre y de su relación con Schlittenbauer, podría haber acabado en un crimen pasional. Esta teoría fue alimentada por los informes de 2 personas que afirman haber conocido a un soldado ruso después de la Segunda Guerra Mundial que había afirmado ser el
Hinterkaifeck Killer. Se ha especulado que él originalmente fingió su muerte para ser libre de su esposa, pero se habría cambiado de opinión y volvió solo para encontrarse con que ella ya tenía otra relación. Otros han señalado los elementos aparentemente paranormales del caso, tales como los fantasmas reportados por la criada original en la granja, así como los extraños ruidos escuchados por el propio Gruber, el periódico misterioso y las huellas inexplicables en la nieve. A la luz de estos datos, no hay quienes piensan que el culpable no era un hombre en absoluto, sino más bien una especie de fuerza sobrenatural vengativa que había puesto sus miras en la familia. Es un caso desconcertante que plantea tantos interrogantes y misterios inexplicables y hasta la fecha no está más cerca de ser resuelto de lo que era en 1922. Por su parte, el Departamento de Policía de Múnich en ocasiones ha reabierto el caso. Así lo hizo en 1996 y de nuevo en 2007. Pero ambas ocasiones se encontró con nada más que callejones sin salida. La policía ha dicho que es probable que el caso nunca sea resuelto, ya que han pasado tantos años, las evidencias son escasas o se han perdido en los últimos tiempos. Los testigos y sospechosos han muerto y debido a las técnicas de investigación de aquellos días, que eran bastante primitivas, los resultados pues son incompletos y las pruebas están mal catalogadas. Eso no impide que los aficionados traten, debatan y discutan sobre los asesinatos y es probable que continúe durante muchos años. En Alemania, el caso de los asesinatos Hinterkaifeck se ha convertido en una leyenda y es el tema de varios libros y películas. La granja en sí es cosa del pasado al haber sido demolida en 1923 por los pobladores descontentos con tener semejante monumento a la muerte y el horror aún en pie en los alrededores. Todo lo que está ahí ahora es un monumento, los recuerdos y los fantasmas de aquellos sucesos que impregnaron los silenciosos árboles. Parece ser que es una posibilidad muy real de que esos árboles sean los únicos testigos de lo que realmente ocurrió ahí. Y colorín colorado, amigos, esa es la historia de la granja, de los crímenes de la granja Hinterkaifeck. ¿Y qué te pareció, amigo? Sí, pues te digo, es muy interesante este caso y aparte me recuerda mucho también al de Villisca. Sí. Porque pues también pasó hace un chingo y aparte, como bien lo dices, y como yo lo decía en su momento, era de cuando, antes de que existiera la palabra asesino serial, y andaban ahí gente cagando el palo. Me imagino que también eran épocas más cabronas de, pues, de todo, ¿no? Sí. Y ahora sí que hasta yo creo por saludarle a alguien de cierta manera te morías, güey. Más en Alemania. Pero sí, pues, muy interesante. Digo, a mí me gustan los casos sin resolver. Y pues, igual existen muchos indicios raros de los que se podrían abundar, que supongo que para su época no se tomaron mucho en cuenta. Sí. Pero pues sí, igual es normal ese pedo de las... Por ejemplo, pues supongo que la persona que los mató de alguna manera manejaba algún tipo de mentalidad psicópata y por eso también era a lo mejor afín a los animales o andaba ahí tranqui como si nada, o sea, sin preocupaciones. Sí. Pero pues, no, pues muy interesante y la verdad es que ahora sí que son de estos casos que aunque haya pasado mucho tiempo, lo poco que se pueda saber, porque me imagino que ya mucho se perdió. Como tú dices, incluso pues las mismas evidencias físicas, pues igual está muy interesante saberlo y pues qué sucedió. Y como tú dices, ahí de que existan fotos y ese pedo, pues sí lo vuelve más intrigante todavía. Entonces pues sí, muy, muy interesante en general este tipo de casos y pues de ver ahí qué pedo, aunque hayan sido muchos años, hay cosas que sientes como si ya desde ese entonces hasta ahora no hayan cambiado mucho. Simón. Y pues sí, muy interesante. Así es. Y pues bueno, yo como me puse a pensar por primera vez en la vida. Y tengo yo o sea, yo pienso que el asesino sí pudo haberse quedado, por eso de las huellas en la nieve, primero. Segunda, las cosas que encontraban diferentes, las huellas en el ático, los sonidos en el ático, los rasguños en la puerta, el periódico, todo eso te da a entender de que
no había alguien tal vez viviendo en la granja ahí que se estuvo quedando para esperar el momento para matarlos, sino más bien era más bien como un acosador, que sí pudieron haber sido cualquiera de esos güeyes o simplemente alguien que los quiso chingar, alguien desconocido, alguien loco, no sé, muchas de esas cosas pudieran haber sido, y que pues llegó en el momento y estuvo vigilándolos por tiempo. O sea, tal vez intentaba entrar a la casa o entraba y no se daban cuenta, pero tenía formas de esconderse para que nunca se dieran cuenta hasta que realmente llegó el momento en el que los mató. Y incluso estuvo ahí, tal vez estuvo ya tanto, o sea, ya tenía tanto tiempo familiarizándose con la granja que pues pudo haber hecho lo del perro y lo de estar alimentando a los animales, pues nomás para que no se viera tan extraño ahí. No, pues eso más bien fue bueno, la falta de, pues sí, como que de actividades o algo. Y eso es justamente lo curioso. Entonces, pues sí, o sea, yo pienso que más bien fue alguien que ya había estado ahí y estuvo acosando más bien por algún tiempo, y por eso ¿cómo se llama? O sea, por eso tenía ese conocimiento y pues hizo lo que hizo y se quedó así varios días y se fue. Ya sabía que probablemente no recibirían visitas, por eso estuvo varios días y después se fue. O sea, más o menos sabía cuál era el tiempo en el que alguien podía darse cuenta. Por ejemplo, decir, si la niña no va a la escuela, a lo mejor tengo unos 3-4 días para estar aquí. Victoria, que faltó a la iglesia, y todos también que faltaron a la iglesia. Entonces, yo pienso que eso fue lo que pasó. Sí, pues es que queda muy abierto igual. Supongo que en pueblos tan pequeños, hasta entre la misma gente, pues sí se daban situaciones así de agresiones o de mala onda entre ellos. Sí. Y pues bueno, esa es mi conclusión. Eso es lo que yo me imagino que pasó. Y pues ya, ¿algo más que agregar? Del tema, no, pues como te digo, bueno, más bien ya te hice los comentarios. Y aparte, pues sí, te digo, es que queda, obviamente es de los temas que, por mismo de que no está resuelto y ese pedo, pues podrías abundar en teorías en cuanto a desmadre, pero pues así es estos temas precisamente. Sí. Quedan para reflexionar y para sacar conclusiones de, si te pones a analizar todos los aspectos que mencionaste de todo el asesinato, pues sí, podríamos aquí aventarnos otra hora de teoría. Sí. Pero bueno, pues por lo pronto eso es lo que tenemos. Y pues ya podemos pasar a las recomendaciones de esta semana, amigo. Yo iba... ¿cómo se llama? Yo iba a recomendar La Masacre de Texas, porque pues, es una película de granja y todo. Pero me acordé de una película que ya había visto, que me gustó un chingo y está bien pasada de lanza. Y es una película muy desconocida. Es como la que ya había recomendado una vez, que se llama la del camp. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dije que se llamaba esa película del campamento? Ay, güey, no me acuerdo. Pero era de un campamento y esa película tenía un giro en la trama muy, muy cabrón. Y esta película, pues más o menos no del estilo, pero es así como desconocidona. A lo mejor ustedes sí la conocen, pero yo batallé un chingo cuando la busqué para verla. Es de 1981 y se llama La Oscura Noche del Espantapájaros, o Dark Night of the Scarecrow. Y esa película, pues creo que fue directamente para una película para la televisión. Incluso dice que está en Netflix, pero no estoy seguro porque nunca la he visto ahí. Pero si está, pues ahí lo pueden ver.
Y es una película en una granja. Y es una persona, la verdad ya tiene un rato que la vi, pero me acuerdo que estaba muy, muy chingona. Pero trata de hay un espantapájaros en una granja. Uh-huh. Entonces, ahí salen unas personas. Bueno, sale un güey que creo que es un granjero que tiene como pedillos ahí mentales. Uh-huh. Y unos güeyes del pueblo lo están molestando. Y no me acuerdo, creo que lo matan. O se muere por accidente, algo así. Entonces, después de un tiempo, si no me acuerdo si es nada más al güey como que al principal o a los tres. Uh-huh. No recuerdo cómo está el pedo. Me gustaría acordarme bien de la trama, pero está muy chingona la película. Uh-huh. Empiezan a sentir un chingo de miedo y piensan que este güey como si los anduviera persiguiendo. No estoy muy seguro de si se muere o piensan más bien que se muere. Uh-huh. Pero está muy chingón el giro porque creo que no se ve ni sangre ni asesinatos así ni nada de, ¿cómo se llama? Nada de gore o de escenas violentas, o sea, como que todo es muy muy psicológico el pedo. Y pues están en una granja y obviamente tiene que ver con el espantapájaros. Uh-huh. Ahí lo dejo. Pero sí estaba muy, muy chingona la película. Sí me acuerdo bien de que me gustó mucho. Y justamente tiene ese tipo de vibra, pues, de que no es una película como La Masacre de Texas, que tiene violencia de madres y la chingada. Uh-huh. Acá es como más de que te van metiendo miedo no, pues no da miedo, obviamente, es una película del 81. Pero sí te van metiendo así como de que, cabrón, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Por qué está pasando esto? Y la chingada. Y todo ese rollo se va armando. Uh-huh. Y al final, pues es lo que te deja pensando de qué chingados fue lo que pasó aquí. Pero sí, muy, muy buena película, la verdad. A mí me gustó un chingo. Dura, pues, poquito. Es como de hora y media. Como las clásicas películas de terror de ese tiempo. Entre 1 hora y 20, 1 hora y media. Uh-huh. Y es de terror y suspenso. Entonces, si les llamó la atención mi explicación toda pedorra, porque la verdad no recuerdo muchas cosas, pero sí me acuerdo que estaba muy, muy chingona, la trama estaba muy, muy bien hecha y es una película muy desconocida a mi punto de vista, porque nunca más he escuchado a alguien que haya hablado de ella o que dijera que la conoce. Entonces, denle una checada a Dark Knight of the Scarecrow o La Oscura Noche del Espantapájaros. No está en Netflix, pero pues yo pienso que la pueden encontrar en otros lados. Ok, pues sí, chéquenla. Igual con el puro nombre ya ustedes la buscan y ustedes la watchan y pues ya le dedican esa reflexión y pues como quiera, pues Alex les asegura que está chida. Yo la neta no la desconozco, pero igual la vemos. Y a mí ahorita también igual estaba pensando como que temas referenciar a todo este desmadre. Pero fíjate que, bueno, te digo que de por sí últimamente no he visto mucho, pero de lo poco que he visto recientemente es que me topé con una movie, por ahí andaba husmeando Netflix. Yo la neta casi no checo ahí ya nada, nomás que vi que salió la nueva temporada de You. Uh-huh. La empecé a ver, pero la neta, banda, no le he seguido. Pues interesante, aunque sacan de onda unas cosas del inicio. Watching, está interesante, sigue estando acá media pinches extraña en cuanto a ese güey pinche psicópata que te cae bien o que te cae mal. El vato pinche parece mago que aparece y desaparece como si nada. Ese güey tiene todos los contactos para aparecer y desaparecer con diferentes nombres y profesiones. Pero bueno,
No como Walter. Es una de las recomendaciones, la nueva temporada. Ahí ustedes comenten qué les ha parecido a ustedes. Espero que en ese más adelantito ya haberla terminado de ver. Y te digo, ahí mismo, buscando algunas movies, me topé con una peli que había visto y que me gustó mucho y que me sigue gustando, que es la película de Fractura. Que pues es un thriller acá bien psicológico. De hecho es, pues sí, sumamente orientado a toda esa onda. Y pues está muy interesante. Se trata de ahí una familia que va viajando por la carretera. De repente ahí paran y la niña ahí se pone como en peligro de caer de algún lado. El chiste es que, bueno, en la película, ¿verdad? Se observa que pues sí se caen junto con el papá. Y ahí cuando despierta el vato es cuando empieza todo el desmadre, ¿no? Porque pues ve a su hija lastimada, a su esposa también, y las lleva como al médico, pero empieza él a notar ahí cosas extrañas adentro que lo hacen querer escaparse, pero a la vez pues los del hospital quieren mantener dentro a su esposa y a su hija, ya no sabe dónde las llevan y todo. Entonces el vato piensa que se las quieren robar o hacer algo con ellas extraño respecto a lo de los órganos. Y pues sí, ahora sí que trata de eso, ¿no? Que el vato que escapa, que lo quieren someter y todo, pero a la vez pues queda la duda de ¿realmente está pasando eso? O el vato estaba alucinando todo por el chingazo de la maceta, ¿no? Uh-huh. Y es la reflexión en sí que maneja la película. Véanla completa, ya por ahí ya me regañaron. Sí, de que, más tú. Pero sí, spoilers, bien machín. Bueno, siempre digo, güey, siempre que platico digo, este pedo. Pero bueno, cuando voy a spoilear, más que nada, ahí le saltan. Pero en esta ocasión, pues sí, les digo, es una premisa no muy compleja, pero la película queda muy chingona, la neta, les digo. Ahora sí que es totalmente psicológico el desmadre, creo que es lo que a mí más me agrada, como ese tipo de ondas, pues, ya saben, el thriller y todo, y que se permita como dar ese paso a otros usos de la trama, no solamente lo clásico, y creo que esta peli lo cumple muy bien, entonces watchenla. Y ahí está la recommendation de Netflix para que ahora sí que haciéndoles promoción de agrapa. Ya, ahora sí voy a dar más mejor mi reseña. Uh-huh. Es un batillo granjero que tiene retraso mental, tiene problemas mentales, o sea, uh-huh. no está muy bien, pero es de esos vatos que son bien amigables y así con los niños. Simón. Y hay una el Cesarín. Una niña que se muere y lo culpan a él. Uh-huh. Entonces, un grupo de justicieros del pueblo uh-huh. van y lo chingan. Y no les pasa nada legalmente. Nada, no les hace nada, no los meten a la cárcel. Entonces, ahí es cuando empieza el pedo, el desmadre para ellos. Ahí cuando se les viene la putacera. Y ahí lo dejamos. Así más o menos es como es la película. Entonces, denles una checada a estas dos. Vale mucho la pena. La de Fractura cuando la recomendaste, sí la vi, pero ya también ya se me olvidó más o menos cómo estaba el pedo. Pero sí la vi luego porque también me llamó la atención. Uh-huh. Yo creo que habrá que darle una segunda checada. Muy bien. Y pues bueno, esas son las recomendaciones de esta semana. Ojalá que les den un vistazo. La neta, pues valen mucho la pena. Y terminamos nuestro capítulo de esta semana, amigos. Ojalá que lo hayan disfrutado, banda. Las recomendaciones también, ahí siempre estén atentos, ya saben, sigan las redes y todo. Y pues nos vemos la siguiente semana con otro episodio. Así es, amigos. Pues bueno, terminamos aquí. Nos vemos la siguiente semana con el episodio número 46. Así es. 46, ya vamos llegando al 50 ahora sí. Entonces, pues bueno, nos vamos. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Mi nombre es Alejandro Camarillo. Soy Cruz López, amigos, y esta fue la hora más oscura. Bye.